Capítulo 4. Sara esbozó una mueca de dolor cuando acabó de vendarse el pie. En cuanto llegó a casa, se aseguró de que no quedaban fragmentos de cristal. Casi todos los cortes eran superficiales y los había desinfectado con una crema antibiótica antes de aplicarse el vendaje. La herida más grande no era profunda. Aunque había sangrado mucho y durante un tiempo le dolería un poco al andar, pero sabía que sobreviviría. Se levantó del sofá y empezó a guardar el botiquín, seguida de su perrita Coco. Sara no había podido resistirse a adoptarla cuando su dueña, una paciente mayor, murió. Fue uno de los actos más impulsivos que había hecho nunca, pero no se arrepentía en lo más mínimo. El animalito solo tenía 6 meses cuando lo adoptó, y Coco había demostrado ser una perra inteligente, fácil de adiestrar. Además, la había ayudado a sobrellevar mejor parte de la soledad a la que había tenido que enfrentarse durante casi toda su vida. Quizás no hubiera sido una decisión muy sensata, pero el hecho de saber que siempre había alguien esperándola al llegar a casa le hacía la vida más llevadera. Ahora Coco era su compañera inseparable, cuando no trabajaba, y los chicos del centro juvenil la adoraban. Grady Sinclair había donado varios instrumentos musicales al centro juvenil de Amsport, y Sara se ofreció voluntaria para enseñar nociones básicas de piano a los niños que quisieran aprender, aunque creía que el piano era un poco demasiado para enseñar música a un grupo de chicos. Le encantaba el sonido precioso de aquel instrumento. Solo daba clases una vez a la semana, pero acudía más a menudo al centro solo para practicar y utilizar el maravilloso piano. Su casita era demasiado pequeña para tener uno. Quizás un día podría permitirse una más grande y un piano. Pero de momento, el centro juvenil satisfacía dos objetivos. La ayudaba a mejorar su vida social y le permitía tocar. Gracias, Grady. Beatriz y Elise no se cansaban de hablar de lo mucho que había cambiado todo desde que Grady Sinclair se había casado con Emily. El centro disponía de todo lo imaginable para la población de Ansport y los pueblos de alrededor. Grady había cambiado el centro de arriba abajo. Había dejado de ser un punto de reunión para celebrar acontecimientos locales que a duras penas salía adelante debido al escaso presupuesto, para convertirse casi en un club de campo gratuito para todo el mundo. Emily había podido ampliar los programas para los niños que utilizaban el centro, transformando en el corazón de la ciudad, y donde se celebraban las principales actividades, desde conciertos a bailes o bingos para la gente mayor. Los labios de Sara dibujaron una sonrisa mientras llenaba los platos de Coco con agua y comida, pensando en el amor y la devoción que Grady profesaba a su esposa. Ambos estaban enamoradísimos y no podrían ser más felices. Emily decía que su marido la mimaba demasiado, pero Sara sabía que ella también lo hacía feliz. Su amiga tenía un corazón inmenso, y aunque parecieran una pareja algo atípica, habían nacido para estar juntos. El multimillonario brusco y la rubia llena de vida formaban una pareja perfecta. Sara se preguntó qué se sentiría al compartir la vida con alguien como Grady, que amaba con locura a Emily. Nunca había vivido una experiencia amorosa similar y no sabía si una relación así la asfixiaría o, por el contrario, la haría sentirse segura y cómoda, como les ocurría a ellos. Sara estaba acostumbrada a estar sola. Pero estoy sola y me siento sola. Creo que podría gustarme una relación como la suya, aunque no acabo de entenderla. Estaba satisfecha con su vida en Gansport y por primera vez en la vida tenía amigos. Estaba aprendiendo a hablar de cosas normales que eran importantes para el resto de la gente de la comunidad, en lugar de ceñirse únicamente a grandes debates científicos. Y para su sorpresa, hablar con gente normal le resultaba de lo más fascinante y satisfactorio. A veces era mucho más interesante hablar de emociones que de teorías científicas. No cabía duda de que era más instructivo, porque los únicos estados mentales que conocía eran los de la soledad y la pena que veía a diario en la consulta. En esos momentos, su incapacidad para comprender era muy frustrante, porque hacía que le resultara aún más difícil entender qué pasaba por la cabeza del atractivo detective Sinclair. En cierto modo, había creído que Dante compartiría algunas características con Grady, pero tras su breve y acalorado encuentro seguía ignorando cuáles eran sus puntos en común. Tenían el mismo cabello oscuro, se parecían en algunos rasgos faciales y ambos eran fuertes y fornidos. Pero mientras que Grady era un experto informático, apacible y brillante, y con un corazón muy generoso, Dante era hosco y agresivo. Era cierto que había sufrido una experiencia traumática, pero tenía una faceta beligerante y pertinaz que Sara atribuía a su personalidad.
Quizás en el pasado, en tiempos mejores, no había sido tan desagradable, pero estaba convencida de que era un hombre obstinado e inflexible, incluso cuando no estaba en tensión. Es un detective de homicidio de Los Ángeles, en el distrito con el índice más elevado de asesinatos. Quizás es esa terquedad la que lo mantiene con vida. Tenía sentido. Era obvio que Dante y Grady llevaban vidas muy distintas. Era normal que tuvieran personalidades diferentes, diversas formas de enfrentarse a los problemas. Sara había creído a Dante cuando éste le había dicho que no quería hacerle daño. Un fugaz destello de remordimiento se había reflejado en sus atractivos ojos avellana, cuando ella empezó a recoger sus cosas para irse. Dante Sinclair estaba enfadado con el mundo por haberle arrebatado a su compañero y amigo, y ella había tenido la mala suerte de estar cerca de él cuando estalló. Sara lanzó un suspiro y deseó haber podido hacer algo más para ayudar a Dante. Era su paciente, el cuñado de Emily y el hermano de Grady. Ojalá su familia pudiera ayudarlo más que ella en el plano emocional. Se dio un largo baño, con cuidado de proteger bien el pie vendado, y acabó de leer una novela romántica que Emily le había recomendado. En los últimos tiempos las novelas románticas se habían convertido en una obsesión, con todas sus dosis de emoción y de sexo. Leía las historias de amor y deseo con una fascinación que nunca le habían despertado otros libros. Eran ficción, claro, pero se preguntaba si era posible sentir algo tan intenso por un hombre. Y el sexo no era muy realista, a juzgar por su experiencia, que era tan escasa que casi podía describirse como inexistente. Sin embargo, por algún motivo desconocido, se había convertido en una adicta a las historias sobre relaciones que le parecían inverosímiles. Como médica, podía admitir que algunas partes de una relación sexual podían resultar placenteras, seguramente más para un hombre que para una mujer, debido a las evidentes diferencias anatómicas. No obstante, suponía que las mujeres podían hallar cierto placer si daban con un amante experto. Me acosté con un estudiante de medicina. Creía que él sabría cómo hacerlo, pero no resultó agradable. Tal vez no sea una persona sexual. El timbre de la puerta sonó cuando ya había salido del dormitorio y estaba a punto de meter la cena en el microondas. Volví a guardar el plato bajo en calorías en el congelador por si se trataba de una emergencia médica. Se secó las manos húmedas con los pantalones y fue a abrir la puerta seguida de Coco. Sara soltó un grito ahogado cuando vio a Dante Sinclair ante ella, con una bolsa blanca grande en la mano y una sonrisa tímida en la cara. A pesar de que iba vestido de manera informal, con pantalones y una camisa oscura, seguía pareciendo enorme y peligroso. Es una oferta de paz, le dijo con voz ronca, mostrándole la bolsa. Sándwich de langosta. Empezaba a ponerse el sol, y aún caía una fina lluvia. Dante estaba mojado al igual que la bolsa. Sara se la quitó de las manos y lo hizo entrar. Aún no puede salir, ¿estás loco? Dante Sinclair tenía que descansar cómodamente en su casa. Acababa de salir del hospital. El detective se encogió de hombros. Me han dicho cosas peores. Quería saber si está usted bien y decirle que las pastillas funcionan, pero me siento un poco raro. Cerró la puerta antes de preguntar con el ceño fruncido. ¿Cree que le conviene caminar mucho con los cortes que tienen los pies? Sara parpadeó, intentando averiguar por qué su paciente había decidido salir. Son cortes superficiales y usted, detective, tiene que hacer reposo. Las pastillas le han provocado una sensación extraña porque se supone que debería estar en casa, durmiendo después de tomarlas. Estaba preocupado, confesó con un deje de duda. Sara lo miró con recelo, contenta de que hubiera tomado las pastillas, pero preguntándose si no le había afectado más de la cuenta la medicación. Creo que está bajo los efectos de las pastillas, detective Sinclair. Llevó la bolsa a la cocina. Siéntese, le ordenó sin volverse. Tenía una casa pequeña y lo vio desde la barra de desayuno mientras dejaba el preciado cargamento en la encimera. ¿Cómo sabe que me gustan los sándwiches de langosta? Llámame Dante, y no me resultaba muy difícil averiguar qué te gusta. He llamado a Grady y a Emily. Se acercó a la barra, tomó asiento en uno de los taburetes y apoyó los codos en la encimera, mirándola de un modo desconcertante. La perra se acercó tranquilamente y se sentó a sus pies. Le caes bien a Coco. Sara empezaba a pensar que quizás también le caía bien a ella, teniendo en cuenta que se había presentado con una oferta de paz y que se había tomado la molestia de averiguar qué le gustaba. Pero era un tipo muy vehemente, y aunque debía tener en cuenta que era más que probable que estuviera sufriendo los efectos de los analgésicos. Dime que no has conducido.
No ha conducido, respondió Dante. Mi hermano Jared acaba de llegar a la ciudad. Me ha llevado a comprar los sándwiches y me ha traído aquí. Oh Dios, otro hermano Sinclair en Augsburg. Era demasiado. Hagas lo que hagas, no le digas a Elise y a Beatriz que hay otro Sinclair en la ciudad. Después de sacar 2 platos del armario, puso los sándwiches en uno de ellos y lo deslizó por la barra que los separaba, junto con una servilleta. Dante negó con la cabeza. Son para ti. ¿Y quién son Elise y Beatriz? Sara puso los ojos en blanco. No puedo comerme 6 sándwiches de langosta. Ayúdame. Elise y Beatriz la miró con curiosidad mientras tomaba uno de los bocadillos del plato. Había algo distinto en él. Ya no tenía aquella actitud hosca y taciturna, y dominada por la ira. Dante no vivía todo el año en la ciudad, y por lo que Sara supuso que no había conocido a la peligrosa pareja. Son las casamenteras oficiales de por aquí. Ambas tienen más de 80 años y son unas mujeres entrañables, pero dan miedo cuando empiezan a planear matrimonios. Me sorprende que no supieran que tu otro hermano iba a llegar a Ansburg, porque estaban muy bien informadas acerca de tu llegada. Observó a Dante, que dio el primer mordisco y cerró un momento los ojos mientras masticaba. No estaba del todo segura, pero le pareció que su expresión reflejaba el mismo placer que mostró ella la primera vez que probó la deliciosa langosta de Maine, mezclada con mayonesa, zumo de limón y especias. Era una combinación deliciosa con el panecillo caliente untado con mantequilla. ¿No habías probado los sándwiches de langosta? Aquí los venden en todas partes. Se acercó a la nevera, sacó 2 latas de refresco y le ofreció una. Dante la abrió y tomó un sorbo antes de contestar. Solo he estado 2 veces aquí y nunca me he quedado más de un par de días. Si hubiera sabido que hacían estos sándwiches, los habría devorado, dijo antes de dar otro mordisco. Sara hizo lo propio con el suyo y los dos comieron en silencio durante un rato antes de que ella volviera al ataque. ¿Por qué te dejas ver tan poco? Todos los Sinclair han tenido casa en la península durante años. Fue idea de Jared. Decidió que todos teníamos que construirnos una casa porque éramos los dueños de los terrenos. Nadie se opuso y él encargó su construcción. Lo hizo después de que Grady levantara la suya en el extremo de la península. De hecho, las únicas 2 veces que vi mi casa fue cuando Emily y Grady se prometieron y cuando se casaron. Y tampoco pude quedarme muchos días. La miró fijamente con un gesto de preocupación y preguntó, ¿de verdad que puedes apoyar el pie? La mirada seria de Dante reconfortó a Sara, que tomó ambos platos, los aclaró y los puso en el lavaplatos. ¿Hiciste los planos de la casa? Preguntó sin volver la cabeza. Ni hablar, es demasiado grande, tanto que no encuentro nada. En Los Ángeles tengo un apartamento de una sola habitación, y no necesito más. Le dije a Jared que quería un pequeño gimnasio y un par de cosas más. Él se encargó del resto. Dante miró el suelo donde se encontraba Coco. ¿Se supone que eso es un perro? Sara tomó el último sorbo de refresco antes de tirar la lata a la papelera de reciclaje que tenía debajo del fregadero. Salió de la sala de estar y se sentó en el reposabrazos del sillón y se cruzó de brazos. Por supuesto que Coco es una perra. Es una Shih-Tzu. Dante se volvió con una mueca en los labios. ¿Qué demonios es un Shih-Tzu? A mí no me parece más que una fregona, pero al menos no ladra más de la cuenta. Ofendida por la descripción que había hecho de su preciosa perrita, Sara lo fulminó con la mirada. Sabe comportarse y está muy bien adiestrada. Siempre espera un gesto para acercarse a alguien. Y un chipú es una mezcla de chihuahua y caniche. Coco parecía más bien un caniche marrón oscuro y, desde luego, tenía el pelo muy largo, pero era una perra adorable, no una fregona. ¿Y por qué diablo dejaste que tu hermano te construyera la casa? No tiene sentido. Dante se encogió de hombros. Es que para ti todo ha de tener sentido. Él quería que todos tuviéramos una casa aquí y a mí me daba absolutamente igual. No me quedaba tiempo para preocuparme de los detalles, y como él la quería más que yo, dejé que hiciera lo que le diese la gana. Sara negó con la cabeza, pero no insistió más. Era obvio que los hermanos Sinclair tenían tanto dinero que no sabían qué hacer con él. Quizás a Dante le parecía muy lógico construir una casa de 7 cifras en una bonita península y dejar que se muriera de asco sin usarla, pero ella no lo entendía. Si hubieras tenido a mi madre, siempre tomarías decisiones sensatas, murmuró Sara. Para sí, se dio unas palmadas en el regazo para que Coco subiera. Le acarició el pelaje y la perrita se arrellanó cómodamente. «Qué perra tan afortunada», dijo Dante con voz ronca, antes de añadir. «¿Tu madre qué era? ¿Negrera? Ya eras una niña prodigio. ¿Qué más podía querer?» Sara lanzó un suspiro y acarició la cabeza de Coco con gesto ausente.
Mi madre es profesora de matemáticas en Chicago y miembro del Mensa, además de tener una larga lista de logros académicos. Para ella, solo existe el mundo académico. Es tan competitiva que hace que las madres tigre parezcan gatitas. Como te imaginarás, no se alegró demasiado cuando le dije que me iba de Chicago para ejercer de médico de familia en una ciudad pequeña. Se sintió decepcionada. ¿Y tu padre? Murió poco después de que yo naciera, pero también era un genio, ingeniero aeroespacial, respondió ella con un hilo de voz. ¿Y tú? ¿Por qué te hiciste policía? Un poli multimillonario no parece una combinación muy lógica. Era la pregunta que se moría de ganas de formularle, antes incluso de conocerlo en persona. Es lo que siempre he querido ser. Mi padre era un alcohólico que nos maltrataba. Por suerte, murió antes de que yo tuviera edad para decidir mi carrera, de modo que pude elegir, y elegí ser policía. Al principio, fui a la universidad con la esperanza de que eso me permitiera ascender más rápido. Sabía que quería trabajar en homicidios, pero que antes tendría que patrullar mucho. Al cumplir los 26 logré mi objetivo. Me asignaron al departamento que soñaba. ¿Y te gustó? Dante se encogió de hombros. Me di por satisfecho. Creo que el trabajo de policía es vocacional, igual que el de médico. Como detective de homicidios, me dedicaba a ello 24 horas al día, 7 días de la semana. En mi distrito los asesinatos no se cometían a plena luz del día. Sara lo entendía. Yo también he querido dedicarme a la medicina desde siempre. Era su sueño de toda la vida, un sueño que empezó a hacer realidad cuando la mayoría de las chicas comenzaban a darse cuenta de que existían los chicos. Supongo que no tuviste infancia, ¿no? Dijo Dante, como si le hubiera leído el pensamiento. Sara esbozó una sonrisa de cansancio. Apenas recuerdo cómo fue mi infancia. Cuando mis compañeras soñaban con ser animadoras, yo estudiaba biología en la universidad. Siempre he sido distinta. Ansport es el primer lugar en el que me he sentido como en casa. No se me dan muy bien las relaciones sociales, pero aquí a nadie le importa. Me hablan de todos modos. Aquí hay una mezcla de personalidades tan distintas que supongo que encajo. No eres diferente, gruñó Dante. Eres especial, superdotada. No hay nada malo en ello. Sí, pero estoy sola, ¿no? Por el motivo que sea, dijo, y lanzó una mirada inquisitiva a Dante que la observó de un modo extraño, con ojos posesivos e intensos, tanto que Sara se sintió incómoda, como si la estuvieran observando con microscopio. Decidió romper el contacto visual y dejó a Coco en el suelo, y se puso de pie. Tienes que descansar, te llevaré a casa. Dante la agarró del antebrazo cuando pasó junto a él y la trajo hacia sí, antes de robarle la cintura con un brazo. A Sara se le cortó la respiración al notar las caderas pegadas a los muslos de Dante, enfundados en unos pantalones ceñidos. Sentado en el taburete, eran casi igual de altos, y sus ojos quedaban a la misma altura. La mirada implacable y arrebatadora que le estaba lanzando daba aún más miedo de cerca. ¿No tienes novio?, le preguntó bruscamente. Ella negó con la cabeza, incapaz de apartarse de aquellos ojos cautivadores y del fuerte brazo que la sujetaba por la cintura. A decir verdad, Sara no estaba muy segura de que quisiera hacerlo. Aun estando convaleciente, Dante emanaba un poder descarnado, una sensación de dominio que la atraía de un modo peligroso hacia él. ¿Has estado con un hombre alguna vez?, preguntó él con voz grave y un tono que exigía respuesta. Sara ni siquiera pensó en fingir que no entendía que él le estaba preguntando. Una vez, cuando estudiaba medicina. Fue raro y doloroso. Estaba saliendo con un compañero de clase y quería averiguar qué me estaba perdiendo. Me dejó al día siguiente. Supongo que no nos gustó mucho a ninguno de los dos. O quizás no lo hice bien. Tampoco entendía que venía tanta historia. No es más que el acto de apareamiento para la especie humana y ya está. Nunca he sabido qué otros motivos puede haber para hacerlo. Estaba diciendo la verdad, pero sí había sentido curiosidad. Por eso lo había probado y había descubierto que no se estaba perdiendo gran cosa. Dios, me tomas el pelo. ¿Es posible que una persona que se dedica a la medicina sea tan inocente?, exclamó Dante, mientras sus ojos se deslizaban por el rostro de Sara como si buscaran algo. El corazón de Sara latía con fuerza contra el esternón. Miró fijamente a Dante. La cicatriz de la mejilla lo hacía aún más atractivo, más peligroso. No soy inocente y no soy virgen. Lo que ocurre es que no me gusta el coito. No disfruto. Dante deslizó una mano por la melena de Sara y le acarició la nuca usando una sonrisa malvada. Creo que acabo de encontrar un tema sobre el que estás mal informada. Hay una cosa que se llama química sexual, de la que nunca se habla en los libros de texto. Vale, sí,
Algunas personas parecían sentir química sexual y atracción, pero no era su caso. Obviamente, desde un punto de vista médico, entendía a la perfección que el sexo podía ser algo muy placentero, pero para ella no era así. Nunca había experimentado el deseo de volver a probarlo de nuevo. Lo sé, todo sobre la anatomía humana. No hay base para creer en la química sexual. La atracción sexual no es más que dos personas que intentan valorar el potencial reproductivo de posibles parejas, le dijo, pero se lamió los labios en una reacción producto de los nervios. Sentía el deseo de entregarse al calor que el cuerpo musculoso de Dante desprendía por todos los poros. Tenía los pezones duros, le dolían, y estuvo a punto de lanzar un gemido cuando la mano que le rodeaba la cintura se deslizó por los bajos de la falda y empezó a acariciarle la piel de la cintura y la espalda. Dante comenzó a trazar círculos lentamente con la palma y los dedos, excitando la zona con su roce. Cuando te miro, lo último en lo que pienso es en si puedes reproducirte o no. Solo pienso en metértela hasta el fondo porque es lo que más me apetece, respondió con voz seductora. Sara abrió la boca para decir algo, pero no sabía cómo reaccionar. Era su cuerpo el que había reaccionado por ella, y sin duda no tenía nada que ver con el potencial genético de Dante como posible pareja. Era lujuria, ni más ni menos. La química sexual de verdad no existe, replicó Sara con un hilo de voz, a pesar de que su cuerpo la contradecía. No te imaginas lo bien que sienta una buena ración de sexo, le dijo él con un susurro áspero, mientras la mano de la nuca se roscaba en su pelo y la agarraba de un modo que no dolía, pero que le permitía a él ejercer todo el control. Bésame, le ordenó con voz ronca, atrayéndola hacia él, sus labios cada vez más cerca. Oh Dios, Sara empezaba a quedarse sin aliento y a jadear. Tenía que salvar la distancia que separaban sus bocas. Dante, no, estás convaleciente y herido. Confundida, intentó apartarse, pero él la agarró más estrechamente de la cintura y ella no tuvo la fuerza de voluntad necesaria para insistir. Se sentía atrapada y obligada, de un modo extraño, a devorar al hombre que la mantenía cautiva. Se desmoronó al notar el roce de su cálido aliento en los labios. Bésame, maldita sea, le ordenó de nuevo, esta vez con un tono más persuasivo. No puedo, no quiero hacerte daño, gimió desesperada por conectar con él, sin sentir su boca en la suya. Soy tu médica. Renunció a seguir negando el tema de la química sexual. Daba igual que fuera una cuestión de lujuria o de química sexual. Era algo que no había experimentado nunca y estaba anonadada. A la mierda con tu juramento hipocrático. Necesito más esto que las atenciones médicas, replicó Dante con un gruñido mientras acercaba su ávida boca a la de Sara. Él intentó recordar que aún se estaba curando de las heridas y que no podía agarrarlo. En lugar de ello, se aferró al respaldo del sillón como si le fuera la vida en ello, mientras Dante le devoraba la boca con una actitud posesiva e irrefrenable. El beso le dejó la mente en blanco, pero la deliciosa emoción que se apoderó de ella al sentir que la lengua de Dante irrumpía entre sus labios sellados para conquistarla, lo fundió en un abrazo que sacudió los cimientos del mundo de Sara. Notó un sofoco cuando la mano de Dante le agarró una nalga y la estrechó contra sí para que sintiera su dolorosa erección. Ella lanzó un gemido cuando sus pubis entraron en contacto y maldijo los pantalones que la separaban de su miembro erecto. Sara se dejó arrastrar por el beso sensual y lujurioso, restregándose contra Dante mientras él le mordisqueaba el labio inferior, y luego se la acariciaba lentamente con la lengua para provocarla aún más. Te deseo, Sara. Quiero ser el hombre que te demuestre lo que es la pasión, lo bien que te sentirías después de una sesión de sexo que te dejara temblando, insistió con su voz de barítono. Sí, sí. El cuerpo de Sara anhelaba la promesa de Dante. Deseaba ser poseído por aquel potente macho, el primer hombre que le hacía sentir todo aquello. Era un sentimiento excitante y aterrador al mismo tiempo. Siento interrumpir este bonito momento de intimidad, pero es hora de volver a casa, Dante, dijo una voz masculina con picardía y cierta indiferencia desde la puerta. Acalorada, Sara bajó de un salto de entre las piernas de Dante y sonrojada, se volvió hacia el hombre increíblemente atractivo que acababa de entrar en su casa. Tenía que ser Jared, el hermano de su paciente. Podría haber llamado, murmuró ella avergonzada. Lo he hecho, varias veces, pero supongo que estabais muy ocupados, replicó, como quien no quiere la cosa. La puerta no estaba cerrada con llave, y he decidido entrar. Oh Dios, Sara deseó que se la tragara la tierra. Ya era bastante vergonzoso que no hubiera oído la puerta debido al beso de Dante,
Pero es que para colmo era su paciente. Dante Sinclair estaba convaleciente. Tenía una serie de heridas que habrían postrado de dolor en la cama a cualquier otro hombre, por muchos analgésicos que hubiera tomado. Sin embargo, ella le había dado una buena paliza y le pedía aún más. Lo siento, dijo avergonzada. Es cierto que debería estar en cama, en su casa. Jared enarcó una ceja, como si le hubieran hecho gracia su comentario. Solo, se apresuró a añadir Sara, durmiendo. No te disculpes con él, le dijo Dante molesto. Ha entrado en tu casa sin pedir permiso. Jared esbozó una mueca. ¿No me has oído llamar? ¿Eres policía? Te he oído. Solo esperaba que mostraras un poco de sensatez y te largaras. Pero está claro que me he equivocado. Dante miró fijamente a su hermano. Sara los observó a ambos, uno molesto y el otro divertido. No conocía a Jared Sinclair, pero era un hombre poderoso y atractivo, igual que sus hermanos. Dante y él compartían algunos rasgos físicos, pero mientras Dante tenía una faceta más brusca, Jared era refinado. Su cabello, por ejemplo, era castaño rojizo en lugar de castaño oscuro. Lo llevaba un poco más largo que Dante, y a juzgar por el brillo de sus rizos, saltaba a la vista que iba a menudo el peluquero. Sus ojos eran de un verde jade, y las pestañas que los rodeaban eran tan espesas que bien podrían ser la envidia de cualquier mujer. Quizás un par de centímetros más bajo que Dante. Tenía la misma complexión musculosa que su hermano, oculta bajo unos pantalones de sport y una camisa que parecía de seda, y unos zapatos de cuero que debían ser carísimos. Lleve a Dante a casa, señor Sinclair. Dele sus medicinas y no permita que salga a la calle durante una semana. Tiene que hacer reposo para recuperarse cuanto antes. Si siente dolor, que deje lo que esté haciendo, le ordenó Sara casi sin aliento, avergonzada por haberse dejado llevar de aquella manera. Llámame Jared, por favor, indicó, lanzándole una sonrisa maliciosa. Y siento haber entrado de esta manera. Empezaba a preocuparme. Estaba esperando fuera, pero ya había pasado la hora que habíamos acordado Dante y yo. Sabía que no le convenía pasar tanto tiempo fuera de casa. Lo entiendo, le aseguró Sara. Debería haberlo llevado yo misma en cuanto se presentó aquí. Podrás asegurarte de que hace reposo durante unos días. Se recuperará antes. No, sí. Ambos respondieron a la vez. Jared afirmativamente y Dante con la negativa. A Sara se le escapó una sonrisa. Jared abrió la puerta y salió de la casa. Vámonos, princesa, le dijo a su hermano en tono burlón. Es probablemente la única vez que podré darte órdenes, así que pienso aprovechar el momento. Solo en tus sueños, hermanito. Dante hizo hincapié en el diminutivo, sin apartar los ojos de la espalda de Jared, pero se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y la miró en silencio. A Sara se le aceleró el corazón cuando él le susurró: esto queda pendiente, y no te disculpes por lo que ha pasado. No me ha dolido nada. No debería haber ocurrido, susurró ella nerviosa. Soy tu doctora. Su sentido de la ética no la dejaba pensar en otra cosa. Ha ocurrido y volverá a ocurrir, puedes estar segura. Le advirtió Dante en un tono amenazador. La besó en la frente y siguió a su hermano. Y no apoyes el pie, le dijo sin volverse, mientras se dirigía al vehículo de su hermano. Sara cerró la puerta y se apoyó en ella preguntándose qué demonios había ocurrido. Intentó encontrar la lógica que explicara su fugaz escarceo con Dante Sinclair, pero fracasó estrepitosamente. Pensó que quizás debía consultar los últimos estudios sobre química sexual.